Bueno, chicos, esta clase es para dar una idea de las características del pulso arterial desde la semiología. Recuerden que un poco la técnica del pulso la hablamos en el primer taller de examen físico, donde hicimos la exploración de la arteria radial, que recuerdan siempre es la más accesible para poder tomarlo, y lo hacemos entre los tendones flexores de la mano y la apófisis estiloides del radio. ¿Se acuerdan que dijimos de tomar en realidad 2 o 3 dedos centrales de la mano? Índice medio y anular en forma de pinza. Con el índice habitualmente comprimimos la arteria y evaluamos la tensión de la pared, que eso ahora vamos a contar en qué paciente se podría llegar a ver alterado. Y con el dedo anular, por ejemplo, podemos evaluar si existe circulación desde el circuito cubital y también palpamos el pulso. Siempre conviene explorar ambas arterias radiales simultáneamente justamente para evaluar alteraciones anatómicas propias, digamos, de esos vasos, ¿sí? Si hay una estenosis, alguna lesión, digamos, en una arteria mediana o radial de un brazo comparado al otro, es mucho más fácil darse cuenta si lo medimos simétricamente, digamos. Principalmente, aparte de la técnica, lo que vamos a tener en cuenta para analizar son algunos ítems, ¿sí? La anatomía de la arteria, la frecuencia cardíaca, digamos, o de ese pulso, la regularidad, la amplitud, la tensión o la resistencia a la compresión, como les decía antes con con la palpación del pulso radial, la igualdad, digamos, entre la amplitud de cada onda, la forma de esa onda y si son simétricos o no. Este dibujito es súper claro, nos habla un poco de todas las zonas donde nosotros podemos tomar el pulso, ¿sí? Recuerden que, como ya les dije, el radial es el más fácil y más accesible. A veces nosotros utilizamos lo que sería femoral, acuérdense de interno hacia afuera, vena, arteria, nervio, y podemos también tocar el pulso ahí. El axilar también es accesible, el carotidio, por supuesto, a nivel hacia el costado del dioides, podemos también palparlo, como en este caso lo muestran, y siendo más optimista y en un abdomen mucho más excavado, digamos, un latido aórtico, ¿sí? Que a veces en los pacientes más gorditos no llegamos a verlos. El pulso popliteo también cuesta bastante a veces al inicio, y el tibial posterior y el pedio pueden llegar a tomarlo y van a ver que nosotros lo hacemos habitualmente en la sala en los pacientes con afectación vascular, por ejemplo, por un pie diabético. Con respecto a, vamos a volver un poquito a la anterior filmina, que se me escapó, perdón. Con respecto a la anatomía, digamos, de la arteria, lo que vamos a mirar es, o mejor dicho, palpar, es, digamos, la presencia de los bordes. Habitualmente no se palpan, ¿sí? No se perciben, se deduce habitualmente por la pulsación del pulso. A veces pasa que cuando disminuye demasiado la presión en los pacientes con hipotensión, por ejemplo, en un paciente chocado, la disminución de los pulsos es bastante evidente y hay un déficit de pulso notable. Pero en algunos pacientes con aterosclerosis bastante importantes, ¿sí? Pacientes mayores de 70 años, en los viejitos sobre todo, presentan rigidez de la pared de la arteria y eso sí lo podemos notar cuando palpamos ese borde. Así que ese sería el caso, digamos, en pacientes añosos que uno podría palpar el borde de la arteria. Como ya les dije, cuando hay una pulsación muy débil por baja de presión o porque no se genera, digamos, una eyección efectiva desde la sístole, perdón, ventricular, la frecuencia, digamos, del pulso es menor a la frecuencia central, a la cardíaca central. Por ejemplo, supongamos, no solo en los casos de hipotensión, sino también en pacientes, supongamos, con fibrilación auricular, donde la frecuencia es mucho más alta cardíaca, pero el pulso llega mucho menos ese registro, ¿sí? Y, digamos, no conviene medir la frecuencia cardíaca de una fibrilación auricular a nivel radial, siempre lo hacemos a nivel central, ¿sí? Mediante el método auscultatorio. Recuerden que la frecuencia cardíaca normal habitualmente va de 60 a 100. Hay pacientes que tienen hipertono vagal, como los deportistas, ¿sí? Donde la frecuencia puede ser un poco menor y tener una bradicardia sinusal, donde no es nada patológico, y que digamos, todos, cuando pasamos de posición supina a erecto, aumentamos la frecuencia cardíaca de entre un 10 y un 15%, ¿sí?
Con respecto a la frecuencia, ¿sí? Si digamos, aumentado o disminuida, encontramos varias causas. Este cuadrito es bastante clásico, digamos, y nos sirve para determinar, digamos, causas de taquifigmia o de bradifigmia, como están acá bien anotaditas. En general tenemos que tener en cuenta que cuando la frecuencia cardíaca pasa a los 150 latidos por minuto, la verdad es que ya esto pasa a ser habitualmente algo extra, sinusal, salvo en un ejercicio muy intenso. Por ejemplo, las taquicardias paroxísticas supraventriculares, que aparecen y desaparecen bruscamente. En general, uno puede hacer una maniobra vagal y a veces no hace efecto, o cede, digamos, y vuelve a un ritmo sinusal el paciente. Y las taquicardias ventriculares también aparecen y desaparecen bruscamente, pero no se modifican haciendo un masaje carotidio, sí con maniobra vagal. Pero recuerden que si el valor es mayor a 150, no pensamos en una causa sinusal, como si fuesen a hacer una infusión, fármacos, la fiebre, el ejercicio y demás, ¿sí? Sino que ya pensamos en alguna alteración, digamos, cardiológica. Los pacientes con bradifigmia pueden ser pacientes que tienen, por ejemplo, hipersensibilidad del seno carotidio, los pacientes que, digamos, tienen frecuentemente síncope y linfotimias vasovagales. Eso, digamos, puede provocar, eh, digamos, la frecuencia cardíaca tan baja y dar esos síntomas. Con respecto a la regularidad del pulso, lo que buscamos saber antes de entrar en la amplitud es saber si todas las pausas entre cada onda del pulso son regulares, ¿sí? Y son iguales entre sí. Cuando uno, digamos, puede encontrar un pulso irregular, ¿sí? Esto puede existir digamos, de manera fisiológica en los pacientes más jóvenes, cuando hay un aumento del tono vegetativo y se acuerdan, no sé si se recuerdan una sigla que es, digamos, bradicardia expiratoria, taquicardia inspiratoria. Eso puede hacer que en pacientes jóvenes se note como un pulso irregular. Y en adultos, por supuesto que la fibrilación auricular es el ejemplo más clásico, ese es el que se tienen que acordar. Recuerden que a medida que aumenta, digamos, la edad de la vida, aumenta la frecuencia de esta arritmia, ¿sí? En pacientes, digamos, sanos puede existir sin ninguna enfermedad cardiológica, pero la gran mayoría se asocia a alguna cardiopatía. A hipertensión, a enfermedad mitral, a hipertiroidismo, a pacientes con infartos o miocardiopatía dilatada. Digamos, en general están asociados a ese tipo de patologías. Eh, fuera de eso, tengamos en cuenta un poco la amplitud del pulso. Sí, acá estos dibujitos por ahí son, no sé si los van a llegar a entender del todo de esta manera, pero también van a encontrar esto en las clases de insuficiencia aórtica, estenosis aórtica y demás, donde buscamos ver la amplitud de la onda del pulso, como bien está dibujado, ¿sí? En esta primera curva, ¿sí? Esta sería una amplitud normal, y cuando notamos que esa onda de pulso es un poquito más alta, ¿sí? Y más larguita, podemos decir que es un pulso Magnus. Y estas son las causas de este aumento, digamos, de esa amplitud de pulso. Habitualmente también es notable, para que ustedes lo tengan en cuenta, en la insuficiencia aórtica, que van a ver que es un ejemplo como bastante característico, es la presencia de un pulso amplio y rápido, ¿sí? Zeller se llama, Magnus y Zeller, que corresponde básicamente a que hay un gasto, digamos, sistólico bastante aumentado, sumado a la regurgitación, digamos, por la insuficiencia valvular aórtica. Se producen ondas como de ascenso y descenso rápido. A eso, ya les digo, les llamamos Magnus y Zeller. Se llama pulso saltón de Corrigan en realidad, y el signo de martillo de agua es algo que también van a ver en la clase de insuficiencia, cuando vean los signos de la insuficiencia aórtica también lo van a tener en cuenta. En los pacientes con hipertensión sistólica aislada, obviamente que el pulso es más alto, ¿sí? Por esta rigidez de la arteria, como les conté, y más rápido,
Eso lo pueden llegar a ver en ese tipo de pacientes. Y los pacientes con pulso parvus se llama, o disminuido, ¿sí? Los pacientes con hipotensión arterial, donde realmente ese gasto sistólico, digamos, no llega a palparse, digamos, en la arteria radial, como ya les conté antes, notamos que es más disminuido y mucho más lento. Otra causa digamos, de pulso parvus y de tardus es la estenosis valvular aórtica grave, justamente porque la eyección, digamos, hacia la aorta es mucho menor cantidad de volumen de sangre y hace que, por supuesto, a nivel radial lo palpemos de esta manera. Otras causas de este tipo de pulsos pueden ser el hipotiroidismo, los pacientes con taponamiento cardíaco pueden presentarlo y los pacientes con enfermedad de Addison son otra causa. Normalmente, digamos, una persona normal, hay una disminución de la amplitud del pulso en la inspiración, ¿sí? Es muy pequeña, habitualmente no lo sentimos, no llegamos a palpar esta diferencia, pero sí en los pacientes que puedan tener pulso paradojal, que son los pacientes con derrame pericárdico severo, esta diferencia es bastante notoria, como se muestra acá abajo, y eso podría llegar a sentirse a nivel del pulso, ¿sí? Donde digamos, es mayor a 10 milímetros de mercurio, cuando uno toma la presión, la diferencia entre tomar la TA normalmente y hacer tomar la TA en inspiración profunda, y van a notar que esos signos, digamos, de sístole y diástole, digamos, caen 10 milímetros de mercurio respecto a una toma de TA normal. Con respecto a la tensión, se refiere a la resistencia que presenta la arteria al ser comprimida, ¿sí? Lo que les dije antes, los pacientes más viejos con una rigidez arterial bastante más importante, lo vamos a notar, si no, realmente no es algo que se palpe habitualmente. La igualdad se refiere a las pulsaciones, ¿sí? Que pueden llegar a aparecer, o sea, las pulsaciones iguales, que tengan una amplitud similar, a eso se refiere la igualdad. Y la forma, como ya les conté antes, si tiene un ascenso rápido, esa onda de pulso es Zeller, y el ascenso es lento, se llama tardus, ¿sí? Y la simetría, como ya les comenté, respecto a si en ambas arterias, supongamos radiales, que es lo que medimos más comúnmente, siempre tenemos que evaluar. Queda aparte de esto la parte de pulso venoso, que es muy cortita, está en el libro, la verdad es que no quise agregarlo, digamos, acá. Me parece que, digamos, se puede leer tranquilamente del libro y, digamos, está más asociado a lo que lo van a ver con insuficiencia cardíaca y demás, así que no quise ahondar demasiado en eso, pero ténganlo en cuenta, digamos, porque es un tema que también hay que compartirlo. Si bien es mucho menos importante que esto, digamos, menos importante me refiero para no dar una clase entera sobre eso, pero simplemente tener en cuenta que es lo que, digamos, que va a entrar en otras clases también, ¿sí? Así que creería que con esto estaríamos terminando esta parte.